El doctor Luis Fernando Covarrubias, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, señala que estas no son las únicas inconsistencias dentro de esta iniciativa, ya que la Ley de los Institutos Nacionales de Salud tiene únicamente por objeto regular la organización y funcionamiento de los institutos. En primera instancia, pues ese asunto de las células troncales y la clonación no debiera estar contenido dentro de la generación del Instituto de Medicina Genética. Ese es el primer error que yo creo que cometió las personas que generaron esta iniciativa, o sea que está insertada en un contexto que no le corresponde, porque digamos las reglas o la reglamentación o los elementos que tienen que tomarse en consideración para regular por ejemplo el uso de la genómica con propósitos médicos no involucran a las células troncales. O sea, eso tiene que ser, o sea, hay otros criterios, otras consideraciones que tienen que tomarse en cuenta. Entonces hay una confusión de entrada de parte de los diputados a la hora de generar una ley que tiene un propósito y insertarle una cosa que no viene al caso. Inclusive cuando uno lee la iniciativa parece eso como un parche, no parece que fue elaborada de manera lógica y razonada para que tuviera un sentido dentro de la ley de la instalación de este instituto. Entonces ahí ese es el primer problema. Creo que, o sea, fuera de eso, pues evidentemente los diputados pues ni siquiera se informaron no solamente de prohibirla, sino ni siquiera saber si corresponde o no corresponde al mismo contexto. Sabemos que los integrantes que conforman las diferentes comisiones en la Cámara de Diputados no son necesariamente especialistas en el tema que les compete. El licenciado Luis Méndez Cacho, especialista político, analiza el trabajo de las comisiones de la Cámara de Diputados. Son órganos supuestamente especializados con la idea de que cada una de las propuestas de ley, las iniciativas de ley que se crean por parte de los diputados, los senadores, la ciudadanía en general a través de sus representantes, los legisladores locales o bien el Poder Ejecutivo, puedan tener un bagaje especializado que les permita identificar aquellas iniciativas y aquellas correcciones que las propias iniciativas deben de tener en un marco para poder ser votadas en pleno. Esto en el entendido de que no todos son especialistas en cada uno de los temas, y lo que se intenta es, pues bueno, en el marco institucional del reglamento interior de la Cámara de Diputados, tener a los diputados encaminados a lo que es su área de especialización. Todo esto se hace y se trata de cubrir a través de los llamados foros, ¿no? En medio del cual una cámara, una comisión, en el momento en que se siente no con la información suficiente para poder dictaminar a favor o en contra o para hacer las modificaciones, se rodea de una serie de personajes de la vida pública, académica, científica, que sea lo suficientemente especialista para que le dé sus recomendaciones. Sin embargo, esto se hace de una manera un poco informal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pedirle a un técnico que te haga una presentación para ver cuál es su punto de vista, a tener a alguien que trabaje contigo para asesorarte. Las células troncales pueden ser obtenidas de embriones vivos, del cordón umbilical de recién nacidos o de cualquier persona adulta. El problema radica en la capacidad y potencialidad de diferenciación que tienen en cada una de estas técnicas las células indiferenciadas. Esas células troncales pueden ser obtenidas o de embriones vivos o del cordón umbilical de recién nacidos o de personas adultas como cualquiera de nosotros. Entonces, de acuerdo con las investigaciones actuales, el efecto terapéutico que pueden tener, que es precisamente por lo que se quiere estudiar en las células troncales, para ver hasta qué punto se pueden diferenciar y si pueden realmente ser sustitutivas de tejidos dañados, es similar en principio si estas células se obtienen de un embrión o si se obtienen del cordón o de otros tejidos de individuos adultos. Sin embargo, las células troncales extraídas tanto del cordón umbilical como de personas adultas no tienen la misma potencialidad
potencialidad que las extraídas de blastocisto. El problema es que actualmente la experimentación ha mostrado que estas células, aunque siguen manteniéndose como una posibilidad, el potencial de diferenciación demostrado sigue siendo más limitado que el de las células troncales embrionarias derivadas de la clonación terapéutica. Entonces ahorita, por lo menos ahorita, con la información que se ha obtenido de la investigación con estos tipos celulares, es que es más promisorio las células troncales embrionarias que las células troncales adultas. Uno de los objetivos de la clonación terapéutica es combatir aquellos problemas que conlleva el trasplante de órganos. En primer lugar, la gran demanda de pacientes en espera de un donador. Tan solo en México son más de 6.499 personas, datos al mes de abril de 2004 según el Centro Nacional de Trasplantes en Acre. Y segundo, los problemas de compatibilidad que pueden presentarse entre donador y paciente. El problema es que actualmente es una de las limitaciones con la terapia regenerativa, es que se carece de suficientes donadores o donadores que sean adecuados para un paciente en particular. O sea, hay problemas de rechazo y que comúnmente pues llevan a que este tipo de terapias no sean exitosas. Entonces la clonación, las células troncales provenientes de la clonación terapéutica no tendrían esos inconvenientes, puesto que tendrían la misma información genética que el paciente en cuestión. Otro de los fines del estudio de células troncales embrionarias es buscar la cura de enfermedades neurodegenerativas que aún no tienen tratamiento, como el Alzheimer, que con el deterioro de algunas neuronas cerebrales se crea una pérdida de varias facultades importantes, como la memoria, la concentración, reconocimiento de caras, etc. De todas maneras, uno podrá estar hablando de un futuro y de una potencialidad, no digo que ya se haya logrado, pero sí se tiene la posibilidad de diferenciar estas células troncales in vitro de tal manera de que se diferencien, por ejemplo, en los precursores de células nerviosas, de neuronas, y ya diferenciadas in vitro se puedan aplicar entonces a enfermos con enfermedades neurodegenerativas que no tienen tratamiento, enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, no hay tratamiento, no lo hay. Entonces, si se lograra esto, se podría recuperar a las células que se murieron en la corteza cerebral y en otras regiones del cerebro, que es la causa del Alzheimer, y esto es prácticamente imposible de hacer con otras técnicas hasta el momento. Como dije hace un instante, no hay trasplante de cerebro. Eso sería cambiar al individuo. El individuo es lo que es por su cerebro, no por ninguna otra cosa. Y les pedimos explícitamente que no aprobaran la ley ya aprobada por el decreto de ley, mejor dicho, ya aprobado por los diputados, a menos que se quitara esa prohibición de ese artículo de la ley de creación de la imagen.